Mira había estado ocultando su olor durante 8 años y en todo ese tiempo nadie había descubierto lo que realmente era. Los supresores eran un sistema complejo que se había convertido en algo natural para ella. Un collar de cuero empapado en ajenjo y hierbas amargas que atenuaba su olor natural hasta convertirlo en algo genérico y olvidable. Pequeños parches de tela tratada presionados contra los puntos de pulso de sus muñecas y cuello, liberando compuestos que disimulaban aún más su verdadera naturaleza, y 2 dosis diarias de un té de sabor desagradable que suprimía la producción natural de feromonas de su cuerpo desde dentro. Era incómodo, caro y necesario porque Mira era una verdadera omega, una de las quizás 12 que había en todo el territorio del norte, y revelar ese hecho destruiría la vida tranquila que había construido con tanto cuidado. Las verdaderas omegas no eran como las omegas normales, eran extraordinariamente raras, bendecidas por la diosa de la luna con una fertilidad y un poder que superaban las capacidades normales de los lobos. Su olor durante el celo podía llevar a los alfas a un frenesí de reclamación, haciéndoles perder el control de tal manera que los lobos racionales se convertían en competidores violentos. Eran premios por los que luchar, capturar y obligar a unirse al alfa más fuerte que pudiera reclamarlas. Mera lo había visto sucederle a su hermana mayor cuando tenía 15 años. Había visto cómo la verdadera naturaleza omega de Thalia se revelaba durante su primer celo. Había visto cómo todos los alfas sin pareja en un radio de 160 kilómetros convergían en su pequeña manada. La lucha había sido brutal. El vencedor, un cruel alfa de un territorio vecino, se había llevado a Thalia gritando. El recuerdo estaba grabado a fuego en la mente de Meera con la claridad que proporcionaba el trauma. Recordaba haberse escondido en el sótano con su madre mientras la lucha se libraba arriba, los sonidos de los lobos gruñendo y los huesos rompiéndose, filtrándose a través de las tablas del suelo. Su madre había estado llorando, abrazando a Meera con fuerza, susurrando oraciones a la diosa de la luna que no fueron respondidas. Cuando la lucha finalmente terminó, cuando el Alpha Gareth de la manada Ironwood salió victorioso sobre los otros 17 alfas que habían desafiado el derecho a reclamar a Thalia, Mira había observado desde la ventana del sótano cómo arrastraba a su hermana hacia el bosque. Thalia gritaba, suplicaba, intentaba luchar a pesar de estar en desventaja en todos los sentidos. Sus ojos se habían encontrado con los de Meera por un instante, y el terror en ellos era absoluto. ¡Corre! Thalia había articulado las palabras en silencio, pero con claridad. Cuando llegue tu momento, corre. Meera había intentado seguirla, había intentado ayudarla. Su madre la había retenido con una fuerza nacida de la desesperación. No puedes ayudarla, había sollozado. No puedes detener esto. Lo único que puedes hacer es asegurarte de que no te pase a ti. Esa noche, su madre le había contado la verdad, que la verdadera estirpe Omega corría por las venas de su familia, que Meera probablemente manifestaría los mismos rasgos que Thalia y que, cuando lo hiciera, tendría 2 opciones: aceptar el mismo destino que su hermana o encontrar una forma de esconderse. Su madre había muerto 6 meses después, según algunos, de pena por haber perdido a Thalia. Mera se había quedado sola con la certeza de que su verdadera naturaleza omega pronto saldría a la luz y con la determinación de no dejar que se la llevaran como se habían llevado a su hermana. Había vendido todas las posesiones de su familia para poder comprar el suministro inicial de supresores. Había encontrado trabajo en la manada Stormhold, realizando tareas menores que le proporcionaban lo justo para seguir comprando las hierbas y compuestos que necesitaba. Había construido una vida en torno al único objetivo de no revelar nunca quién era en realidad. Durante 8 años lo había conseguido. Durante 8 años había estado a salvo, y en todo ese tiempo no había oído ni una sola palabra sobre Thalia. No sabía si su hermana estaba viva o muerta, feliz o sufriendo. Lo único que sabía era que el destino de Thalia le había enseñado una lección fundamental. Las verdaderas Omega que se rebelaban perdían toda autonomía, toda capacidad de elección, toda libertad. Meera se había prometido a sí misma que moriría antes de permitir que eso le sucediera a ella.
Había prometido a la memoria de Talia que el sacrificio de la libertad de su hermana no sería en vano. Había prometido al espíritu de su madre que al menos una hija escaparía de la maldición del verdadero linaje Omega. Y había cumplido esa promesa a pesar de la pobreza, la soledad y el dolor constante de reprimir la mitad de sí misma durante 8 largos años. Así que cuando la verdadera naturaleza Omega de Meera comenzó a manifestarse a los 16 años, tomó una decisión diferente. Encontró a un sanador especializado en supresores, gastó todo el dinero que tenía en el suministro inicial y se comprometió a ocultar lo que era durante toda su vida. Durante 8 años, funcionó. Vivió en la manada Stormhold como sirvienta en la casa de la manada, invisible y sin llamar la atención. Su olor suprimido la identificaba como una beta de bajo rango. Nada especial, nada digno de mención. Trabajaba en las cocinas, mantenía la cabeza gacha y racionaba cuidadosamente los costosos supresores que mantenían a salvo su secreto. Y entonces el rey Alpha Khalin llegó a Stormhold para una inspección prolongada, y todo lo que Meera había construido comenzó a desmoronarse. El anuncio de la visita del rey Alpha era esperado. Khalin realizaba visitas periódicas a las manadas bajo su autoridad, asegurándose de que estuvieran bien gobernadas y cumplieran las leyes que él imponía. Lo inesperado fue la duración de su estancia. La mayoría de las inspecciones duraban unos pocos días. Esta estaba programada para 3 semanas. 3 semanas con el alfa más poderoso de los territorios del norte, residiendo en la casa de la manada donde trabajaba Meera. 3 semanas de proximidad a alguien cuyos sentidos eran más agudos que los de cualquier lobo normal, cuya capacidad para leer a las personas era legendaria, cuya mera presencia hacía que todos los lobos mostraran instintivamente su verdadera naturaleza. Meera consideró huir, pero eso llamaría más la atención que quedarse. Simplemente tenía que tener cuidado, mantener su supresión religiosamente y evitar cualquier situación que pudiera ponerla en contacto directo con el rey Alpha. Ese plan duró exactamente 2 días. Meera llevaba té a la sala del consejo, donde el Alpha Marcus se reunía con Khalin, cuando tropezó en el umbral y la bandeja se inclinó peligrosamente. La agarró antes de que se cayeran las tazas, pero no antes de que varias gotas de té caliente salpicaran su muñeca, directamente sobre uno de sus parches de supresión. La tela mojada comenzó a disolverse inmediatamente. Los compuestos tratados se descomponían bajo el calor y la humedad. Meera sintió el cambio cuando su olor natural comenzó a filtrarse. Sutil, pero presente. Dejó la bandeja con manos temblorosas y salió de la sala lo más rápido posible sin correr. Había recorrido la mitad del pasillo cuando una voz la detuvo en seco. «Detente». Meera se quedó paralizada. El rey Alpha Khalin estaba de pie en la puerta de la sala del consejo, con sus pálidos ojos verdes fijos en ella, con una intensidad que le daba ganas de salir corriendo. Era alto y de complexión fuerte, con el pelo rubio oscuro peinado hacia atrás y un rostro de rasgos angulosos y autoritarios. Todo en él irradiaba dominio y poder, de tal manera que incluso mirarlo era un desafío. «Ven aquí», ordenó, y la autoridad alfa de su voz hizo que la obediencia fuera refleja. Meera se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. La mancha húmeda de su muñeca seguía desprendiendo su verdadero olor, y pudo ver cómo las fosas nasales de Khalin se dilataban al percibirlo. Su expresión pasó de una leve curiosidad a una intensa concentración. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Meera, mi señor». «¿Y qué eres, Meera?». Sus ojos la recorrieron, fijándose en el collar de cuero y en la forma cuidadosa en que ella sostenía sus muñecas. «¿Qué escondes bajo todos esos supresores?». A Meera se le heló la sangre. «No sé a qué se refiere, mi señor. Solo soy una sirvienta. Estás mintiendo». Khalin se acercó y Meera tuvo que obligarse a no retroceder. «Puedo oler la hierba amarga y la hierba del lobo. Puedo ver los parches en tus puntos de pulso. Y puedo detectar algo debajo de todo ese enmascaramiento. Algo que tu cuerpo está tratando de ocultar con todas sus fuerzas. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué eres?». «Nada», susurró Meera.
No soy nada, mi señor. Por favor, déjeme ir. No. La mano de Callan se movió más rápido de lo que ella pudo reaccionar y agarró el collar de cuero que rodeaba su cuello. Si no me lo dices, lo descubriré yo mismo. Tiró y el collar se desprendió con un chasquido de cuero roto. Meera jadeó cuando su aroma natural comenzó a emerger, ya no amortiguado por la banda empapada en ajenjo. Intentó cubrirse las muñecas para proteger los parches restantes, pero Callan le agarró las manos y las examinó con precisión clínica. Supresores, dijo con voz dura. Caros, del tipo que se usa para enmascarar olores fuertes, no solo por higiene o preferencia. ¿Por qué, Mira? ¿Qué podría valer tanto esfuerzo y gasto como para ocultarlo? Le quitó los parches de las muñecas antes de que ella pudiera detenerlo. La tela tratada se desprendió dejando al descubierto sus puntos de pulso, y sin nada que lo suprimiera, con el té habiendo destruido la última barrera, el verdadero aroma de Meira inundó el pasillo. Era dulce y abrumador, con notas de miel y flores silvestres y algo indefiniblemente excitante que lo marcaba como claramente Omega. Pero más que eso, transmitía poder. El tipo de aroma que hacía que los alfas se fijaran en él, que les hiciera querer reclamarlo, poseerlo y competir por él. Era el aroma de un verdadero Omega, sin disimulo y inconfundible. Callan se quedó muy quieto, con las pupilas dilatadas y la respiración profunda, y Meera lo vio luchar por controlarse, mientras su naturaleza alfa respondía a lo que todos sus instintos le decían que era suyo. Detrás de él, el alfa Marcus había salido de la sala del consejo, y ella podía ver a otros lobos en el pasillo, deteniéndose y volviéndose, atraídos por el aroma que proclamaba su naturaleza a cualquiera con los sentidos para reconocerla. Una omega auténtica, dijo Callan con voz ronca. Eres una verdadera omega. ¿Cuánto tiempo llevas ocultándolo? 8 años, dijo Mira, porque ya no tenía sentido mentir. Desde que tenía 16 años. Desde que vi cómo un alfa que no se preocupaba en absoluto por su consentimiento reclamaba a mi hermana, enmascaré mi olor y he vivido tranquilamente y no he hecho daño a nadie. Por favor, mi señor, déjeme ir. Déjeme recoger mis cosas y marcharme. Iré a algún lugar lejano donde nadie me conozca. No irás a ninguna parte. Callan le apretó la muñeca con fuerza, no hasta el punto de hacerle daño, pero con firmeza. ¿Tienes idea de lo raras que son las verdaderas omegas? ¿De lo valiosas que son? No puedes simplemente irte a vivir sola. Te encontrarían, te reclamarían y posiblemente te harían daño quienes te encontraran primero. Entonces, ¿qué quieres de mí? Exigió Meera con el miedo haciéndola audaz. Has descubierto mi secreto. Has destruido mi supresión. ¿Qué más hay? ¿Vas a reclamarme tú mismo? ¿Llamar a todos los alfas sin pareja del territorio para que luchen por mí? ¿Encerrarme en una jaula y criarme como ganado? No voy a hacer nada de eso, dijo Callan, aunque su voz tenía un tono que sugería que le estaba costando controlarse. Pero voy a insistir en que dejes de esconderte. Has estado reprimiendo a tu loba junto con tu olor, ¿no es así? Obligándote a permanecer en una forma, sin permitir nunca que tu verdadera naturaleza salga a la superficie. Meera no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Eso es peligroso, dijo Callan. Los cambiaformas deben acceder a ambas formas con regularidad. Reprimir la mitad de ti misma durante 8 años probablemente te haya causado un daño que ni siquiera reconoces. Necesitas cambiar, Meera. Necesitas liberar a tu loba. No, dijo Meera inmediatamente. Si me transformo ahora, todos los alfas de este edificio sabrán exactamente lo que soy. Los sentirán y responderán a ello. No voy a hacerme aún más vulnerable de lo que ya soy. Ya eres vulnerable, señaló Callan. Tu olor inunda toda esta ala de la casa de la manada. Todos los lobos con los sentidos intactos saben lo que eres ahora. Negarte a transformarte no cambiará eso. Solo seguirá dañando a tu loba. La empujó hacia el patio, con un agarre inquebrantable y una autoridad absoluta. Meera intentó resistirse, pero su orden alfa era abrumadora y hacía que su cuerpo obedeciera, incluso cuando su mente gritaba que luchara. Salieron al patio abierto, donde varios miembros de la manada estaban entrenando.
Toda actividad se detuvo cuando el olor de Mera los invadió, inconfundible y abrumador. Vio a los lobos machos volverse, con los ojos fijos en ella y sus posturas cambiar a algo más depredador. «Todos fuera», ordenó Kalin, con una voz que transmitía tal autoridad que incluso los lobos de alto rango obedecían al instante. «Ahora despejen el patio y dennos privacidad». Los miembros de la manada huyeron, aunque Meera podía verlos reunirse en los bordes, incapaces de resistir por completo la atracción del olor de una verdadera omega. Callan se colocó entre Meera y los lobos que observaban, dejando claro con su lenguaje corporal que cualquiera que se acercara tendría que responder ante él. «Transformate», le dijo a Meera. «Esto no es una petición, es una orden alfa». «Por favor», susurró Meera, «por favor, no me obligues a hacerlo. Mi loba ha estado reprimida durante 8 años. No sé qué pasará cuando la dejes salir. No sé si podré controlarla después de tanto tiempo». «Entonces te ayudaré a controlarla», dijo Kalin. «Pero Meera, esto se acaba ahora. No más supresores, no más esconderse. Te transformas y juntos afrontamos lo que venga después». La orden alfa era irresistible. Meera sintió a su loba surgir tras años de letargo forzado. Sintió que la transformación comenzaba, quisiera o no. 8 años de represión significaban que la transformación era agonizante. Su cuerpo luchaba por recordar cómo cambiar. Su loba luchaba por liberarse con una fuerza desesperada. Cuando la transformación se completó, cuando Meera se puso de pie en el patio en su verdadera forma de loba por primera vez desde que tenía 16 años, escuchó el suspiro colectivo de los miembros de la manada que la observaban. Su loba era más pequeña que las alfas, pero más grande que las omegas normales, con un pelaje de un llamativo color blanco plateado que parecía brillar bajo el sol de la tarde. Pero no era su tamaño ni su color lo que hacía que los lobos la miraran fijamente. Era la presencia que irradiaba, el poder que provenía de su verdadero linaje omega, el aura que la proclamaba como algo precioso y raro. Y en el momento en que Kalin la miró, en el momento en que sus ojos se encontraron con ella finalmente, en su verdadera forma y con su verdadero olor sin disimular, el vínculo de pareja se estableció con una fuerza que los hizo tambalear a ambos. Meera lo sintió en su forma de loba. Sintió el reconocimiento del destino declarándose. Este alfa, este rey, que había arrancado sus supresores y la había obligado a rebelarse, era su compañero. La diosa de la luna lo había elegido para ella, lo había marcado como suyo con la misma fuerza con la que ella estaba marcada como suya. Kalin se transformó casi de inmediato, emergiendo su propio lobo, una enorme bestia gris oscuro que irradiaba poder alfa en oleadas. Se acercó con cuidado al lobo de Meera, con una postura nada amenazante a pesar de su tamaño, y tocó su nariz con la de ella en el tradicional saludo entre compañeros lobos. El vínculo se hizo más brillante, más cálido, más insistente. Esto era lo correcto. Estaba destinado a ser así. No importaba cómo había sucedido. No importaba el miedo y la violación que había supuesto que le arrancaran sus supresores. El vínculo de pareja era innegable. Después de varios minutos, ambos volvieron a adoptar forma humana. Meera temblaba, abrumada por 8 años de represión, liberada de repente por el vínculo de pareja que se había formado, por todo lo que había sucedido en la última hora. El cambio de vuelta a la forma humana la dejó desorientada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Durante 8 años, había mantenido a su lobo tan encerrado que casi había olvidado lo que se sentía al estar completa. Ahora, sin los supresores y con su lobo finalmente libre, podía sentir el daño que se había hecho a sí misma. El dolor constante en los huesos que había atribuido al trabajo duro era en realidad el resultado de forzar a su cuerpo a permanecer en una sola forma. La fatiga persistente que había achacado a la mala alimentación se debía a que su lobo estaba muriendo lentamente por falta de liberación. Las pesadillas que atormentaban su sueño eran los intentos desesperados de su lobo por salir a la superficie. Se había estado matando lentamente y ni siquiera se había dado cuenta del todo hasta ese momento.
en el que por fin podía sentir lo que se suponía que era sentirse completa. La comprensión le provocó una oleada de dolor tan intensa que las rodillas de Mira se doblaron. Se habría caído si Callan no la hubiera sujetado, con sus brazos soportando su peso mientras ella se desplomaba contra él. 8 años, susurró, con palabras apenas audibles. Reprimí a mi lobo durante 8 años. Pensaba que me estaba salvando. Pensaba que estaba a salvo, pero solo estaba muriendo lentamente. Estaba sobreviviendo, dijo Callan con firmeza, envolviéndola con su capa con delicada ternura. De la única manera que sabías, con la información que tenías, tomaste decisiones que te mantuvieron con vida. Eso no es debilidad, Mera. Eso es fuerza. No lo siento como fortaleza, dijo Mera, con lágrimas corriendo por su rostro. Siento que he desperdiciado 8 años viviendo con miedo. 8 años que nunca podré recuperar. 8 años en los que podría haber estado completa, pero en los que elegí estar rota. Elegiste estar a salvo, corrigió Callan. Y dado lo que le pasó a tu hermana, dado lo que presenciaste, fue una elección racional. Pero Mera, ahora estás a salvo. Ya no tienes que reprimirte más. Tu loba es libre y se curará. Tú te curarás. Mera quería creerle, quería aceptar que la libertad era posible, que no correría la misma suerte que Thalia. Pero 8 años de miedo no desaparecían simplemente porque alguien le prometiera protección. Todos los alfas de Stormhold saben lo que soy ahora, dijo, ajustándose la capa alrededor del cuerpo. Todos los machos sin pareja que han captado mi olor están calculando si pueden desafiarte por mí. ¿Cómo puede eso ser seguridad? ¿Cómo puede eso ser libertad? Porque yo no soy un alfa cualquiera, dijo Callan, endureciendo el tono de su voz con autoridad. Soy el rey alfa. Mi palabra es ley en 8 territorios. Mi poder es absoluto. Cualquier lobo que desafíe mi derecho sobre ti no solo se enfrentará a mí en combate, se enfrentará al exilio, a la muerte y a la ira de todas las manadas leales a mí. No es una amenaza vacía, Mira. Es la realidad. La hizo girarse para que lo mirara, con sus intensos ojos verde pálido. Sé que no tienes motivos para confiar en mí. Sé que violé tu consentimiento cuando eliminé tu supresión, pero necesito que entiendas algo. En el momento en que sentí el vínculo de pareja, en el momento en que reconocí lo que eras, todos mis instintos me exigieron que te reclamara inmediatamente. Mi naturaleza alfa, mi lobo, cada parte de mí gritaba para marcarte como mía antes de que cualquier otro alfa pudiera disputarme. Pero no lo hiciste, dijo Mira, dándose cuenta de que era cierto. La había obligado a transformarse, había expuesto su olor, pero no la había mordido, no la había marcado, no la había reclamado de la forma que habría sellado un vínculo al que ella no había consentido. No, confirmó Callan. Porque a diferencia del alfa que se llevó a tu hermana, a diferencia de todos los demás alfas que han tratado a las verdaderas omegas como premios en lugar de como personas, yo entiendo que un vínculo de pareja no significa nada si es forzado. Así que sí, eliminé tu supresión. Sí, te hice transformarte, pero no te reclamaré, no te marcaré, no sellaré el vínculo hasta que tú decidas aceptarme. Esa elección es tuya, Mira. Siempre será tuya. ¿Y ahora qué?, preguntó Mira. Ahora todos los alfas de Stormhold saben lo que soy. Todos los machos sin pareja te desafiarán por mí. Pasaré el resto de mi vida como un premio por el que luchar. No, dijo Callan, con voz que denotaba absoluta autoridad. Pasarás el resto de tu vida como mi compañera, como mi luna, protegida por mi autoridad como rey alfa. Cualquiera que desafíe mi derecho sobre ti tendrá que responder ante mí. Cualquiera que te amenace morirá. Ahora eres mía, Mira. No porque te haya obligado, ni porque te haya reclamado sin tu consentimiento, sino porque la diosa de la luna nos ha elegido el uno para el otro. Y pasaré mi vida demostrando que soy digno de esa elección. Durante las semanas siguientes, a medida que se difundía la noticia de que el rey Alfa había encontrado a su verdadera compañera Omega, Mira aprendió lo que significaba estar protegida por el poder absoluto. Los desafíos llegaron, tal y como ella había predicho.
Alfas sin pareja que pensaban que podían arrebatarle a Kalin lo que había reclamado. Lobos ambiciosos que veían a una Omega verdadera como el premio definitivo. Kalin aplastó todos los desafíos con brutal eficacia. Dejó claro que Mera no estaba disponible, que no era negociable, que no se podía discutir. Ella era su compañera, elegida por la diosa de la luna, y cualquiera que no estuviera de acuerdo podía enfrentarse a él en una lucha de la que no saldría con vida. El primer desafío vino de dentro de Stormhold, un guerrero llamado Darius, que había captado el olor de Mira y decidió que el derecho del Rey Alfa podía ser impugnado. Lanzó el desafío públicamente ante toda la manada, confiado en que su fuerza y habilidad serían suficientes. La pelea duró menos de 3 minutos. Kalin no solo derrotó a Darius, lo destruyó, rompiéndole los huesos y el orgullo con precisión quirúrgica, dejando claro que desafiar por su compañera no solo era una locura, sino un suicidio. Cuando Darius se rindió, sangrando y destrozado, Kalin se colocó sobre él y se dirigió a la manada que observaba. Que esto sirva de lección a cualquiera que esté pensando en desafiarme. Meera es mía por derecho de vínculo de pareja, bendecida por la propia diosa de la luna. No tendré piedad con el próximo lobo que cuestione esa afirmación. No seré rápido y no los dejaré vivos para que vuelvan a desafiarme. Nadie en Stormhold lo desafió después de eso, pero la noticia se extendió a las manadas vecinas y comenzaron a llegar alfas ambiciosos de otros territorios. Todos creían que tenían una oportunidad a pesar de las advertencias de Kalin. Kalin derrotó a 7 desafíos más durante las 2 semanas siguientes. Algunos los luchó en forma de lobo, otros en forma humana. Todos con la misma eficiencia despiadada. Al final de la segunda semana, los desafíos dejaron de llegar. El mensaje había sido recibido. La verdadera compañera Omega del Rey Alfa era intocable. Pero Kalin también le dio a Meera una libertad que la sorprendió. Le dio habitaciones en su residencia que eran solo para ella, con puertas que se cerraban por dentro, con un espacio que estaba completamente bajo su control. Le dio autonomía sobre su propio horario, sus propias actividades, sus propias decisiones sobre con quién pasaba el tiempo y cuándo. Y cuando ella mencionó con vacilación que no había sabido nada de su hermana Talia en 8 años, que no sabía si estaba viva o muerta, Kalin inmediatamente desplegó su red de contactos para encontrar respuestas. Talia dijo 3 semanas después, entrando en la sala de estar privada de Meera, con una expresión cuidadosamente neutral que le indicaba que las noticias no eran buenas. Encontré información sobre tu hermana. El corazón de Meera se encogió. ¿Está viva? Sí, dijo Kalin, y Meera sintió un alivio tan intenso que le dio vértigo. Está viva. Pero Meera, su situación no es buena. Alpha Gareth la mantuvo en la manada Ironwood durante 6 años. No la trató bien. Varios miembros de la manada denunciaron abusos, embarazos forzados y control total sobre todos los aspectos de su vida. ¿Dónde está ahora?, preguntó Meera, ya de pie. Necesito verla, necesito ayudarla. Hace 2 años logró escapar, continuó Kalin. Huyó durante un viaje de abastecimiento y desapareció en territorio rebelde. Gareth la buscó durante meses, pero nunca la encontró. La mayoría asume que murió en el desierto, pero encontré rumores de una verdadera Omega que vive sola en los páramos del norte, evitando todo contacto con la manada. Sacó un mapa y señaló un lugar con el dedo. Aquí es donde los rumores la sitúan, un territorio remoto y peligroso que la mayoría de los lobos evitan. Pero si quieres buscarla, si quieres intentar encontrarla, yo te llevaré allí. La buscaremos juntos. Meera miró fijamente a este rey alfa que le había arrancado sus supresores y la había obligado a rebelarse, pero que ahora se ofrecía a ayudarla a buscar a la hermana que creía haber perdido para siempre. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías eso por mí? Porque eres mi compañera, respondió Kalin con sencillez. Porque tu dolor es mi dolor. Porque si existe alguna posibilidad de que tu hermana esté viva y pueda recibir ayuda, entonces ayudarla te ayuda a ti. Y Meera, no hay nada que no haría para aliviar tu sufrimiento. Partieron hacia los yermos del norte una semana después, acompañados por un pequeño grupo de los guerreros de mayor confianza de Kalin.
El viaje duró 8 días a través de un terreno cada vez más inhóspito, siguiendo rumores e informes dispersos sobre una mujer de cabello plateado que evitaba todo contacto con otros lobos. Encontraron a Talia viviendo en un sistema de cuevas, medio muerta de hambre y con los ojos desorbitados, su verdadero olor omega suprimido por la fuerza de su voluntad más que por compuestos químicos. Cuando vio a Meera acercarse, cuando reconoció a su hermana pequeña después de 8 años, Thalia se derrumbó llorando. «Hiciste lo que te dije», dijo Thalia cuando pudo hablar, agarrando las manos de Meera. «Escuchaste, corriste y te escondiste, y no dejaste que te capturaran». «Así es», confirmó Meera, con lágrimas corriendo por su rostro. «Reprimí mi olor. Me escondí durante 8 años. Estaba decidida a no acabar como tú». «Bien», dijo Thalia con fiereza. «Eso es lo que quería. Por eso te dije que huyeras. Una de nosotras tenía que escapar. Tenía que ser libre». Meera miró a su hermana, a las cicatrices y los ojos atormentados, y los años de trauma escritos en su rostro. «Ven con nosotras. Ven a Silvercrest. Kalin es el rey alfa. Él puede protegerte. Ya no tienes que vivir así». Pero Thalia negó con la cabeza. «No puedo volver a la vida de la manada. No puedo estar cerca de los alfas. La única razón por la que he sobrevivido es por mantenerme alejada de todos. Estoy demasiado destrozada para cualquier otra cosa». «Entonces te visitaré», dijo Meera, con regularidad. «Te traeré provisiones, comida, lo que necesites. Ya no tienes que estar sola, Thalia. No tienes que enfrentarte a esto tú sola». No fue el reencuentro que Meera había esperado. Su hermana estaba viva, pero dañada de formas que quizá nunca se curaran del todo. Pero era un cierre, era una conexión. Era saber que Thalia había sobrevivido y estaba viviendo según sus propios términos. En el viaje de vuelta a Silverest, Meera se apoyó en Kalin y le dijo en voz baja: «Gracias por ayudarme a encontrarla, por darme la oportunidad de volver a verla». «Eres mi compañera», dijo Kalin. «Tu familia es mi familia. Tu dolor es mi dolor. Siempre te ayudaré a llevar tu carga, Meera. Eso es lo que hacen las parejas. Sé que violé tu consentimiento cuando te quité los supresores». Una noche le dijo: «Sabía que no querías que te los quitara, y lo hice de todos modos porque creía que te estaban haciendo daño. Esa fue mi decisión, no la tuya. Y entiendo si me guardas rencor por ello». «Sí te lo reprocho», dijo Meera con sinceridad. «Me quitaste mi elección, me quitaste mi protección, me expusiste contra mi voluntad. Eso no es algo que pueda perdonar simplemente porque el vínculo de pareja diga que estamos destinados a estar juntos». «Lo sé», dijo Kalin, «y no te pido que me perdones. Te pido que me des una oportunidad para demostrarte que soy diferente de lo que temes. Para demostrarte que ser una verdadera omega con tu pareja no significa perderte a ti misma ni tu libertad. Que te protegeré sin controlarte, te valoraré sin poseerte». «¿Y si decido que no quiero el vínculo?», preguntó Meera. «Si decides que lo que hice es imperdonable y no quieres tener nada que ver conmigo, respetaré esa decisión», dijo Kalin, aunque las palabras claramente le dolían. «Me aseguraré de que sigas protegida. Dejaré claro a todos los alfas que estás fuera de su alcance, independientemente de si me aceptas como tu pareja. Pero Meera, espero que me des una oportunidad. Dale una oportunidad al vínculo. Date una oportunidad para ver cómo podría ser tu vida sin miedo». Meera quería negarse. Quería aferrarse a su ira y resentimiento como armadura contra la vulnerabilidad que representaba el vínculo de pareja. Pero no podía negar que, en las semanas transcurridas desde que le habían quitado los supresores, desde que su loba había sido liberada, se sentía más completa que en los últimos 8 años. Ya no se estaba muriendo lentamente por la supresión, ya no gastaba todo su dinero en supresores, ya no vivía cada momento preocupada porque descubrieran su secreto, ya no vivía una vida a medias en constante miedo. Y Kalin había cumplido su palabra. La protegía ferozmente, pero le daba libertad. Dejó claro que ella era su compañera, pero no le exigió que actuara como tal hasta que estuviera preparada. Era paciente y cuidadoso,
y no se parecía en nada al alfa posesivo y controlador que ella temía que fuera. 3 meses después de que él le quitara los supresores, Mera encontró a Kellen en sus aposentos privados y le dijo simplemente: acepto el vínculo de pareja, no porque me hayas obligado, ni porque no tenga otra opción, sino porque te he observado durante 3 meses y has demostrado que eres diferente de lo que temía. Eres diferente del alfa que reclamó a mi hermana. Eres diferente de todos los hombres a los que me enseñaron a temer. La sonrisa de Kalin era radiante de alivio y alegría. Gracias por darme la oportunidad de confiar en mí a pesar de cómo empezó todo esto. Pasaré cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta. Cuando sellaron el vínculo de pareja por completo, cuando permitieron que la conexión se completara, Miera sintió que sus últimas barreras se derrumbaban. Así era como debían sentirse las verdaderas parejas. Compañerismo, respeto, protección mutua. Eso era lo que su hermana debería haber tenido, lo que toda Omega verdadera merecía. 6 meses después de que Kellen le quitara los supresores, Miera se presentó ante las manadas reunidas como la verdadera compañera Omega, reconocida del rey Alpha Kellen y Luna. La ceremonia formal fue presenciada por representantes de todas las manadas importantes, que acudieron para ver a la verdadera Omega que se había escondido durante 8 años y al rey Alpha que la había liberado. Hubo quienes lo cuestionaron, quienes murmuraron que una verdadera Omega debería haber sido reclamada a través de la competencia tradicional en lugar de un vínculo de pareja. Pero Kalin dejó claro que la tradición podía irse al infierno. Su compañera había estado escondiéndose y sufriendo durante 8 años debido a esas tradiciones, y él no honraría un sistema que obligaba a las verdaderas Omegas a vivir con miedo y cautiverio. Las viejas costumbres están cambiando, declaró ante los alfas reunidos. Las verdaderas Omegas no son premios por los que luchar. Son lobas que merecen poder elegir, autonomía y parejas que las valoren más allá de su fertilidad. Cualquier manada bajo mi autoridad que obligue a una verdadera Omega a un vínculo contra su voluntad, que la trate como una propiedad en lugar de como una persona, tendrá que responder ante mí. ¿Queda claro? Los alfas reunidos se movieron incómodos, pero ninguno se atrevió a desafiarlo. Un rey alfa que había encontrado a su verdadera pareja Omega estaba en la cima de su poder, y la autoridad de Kellen era absoluta. Esa noche, a solas en sus aposentos privados, Kellen acercó a Meera a él y le dijo en voz baja: ¿te arrepientes de que te obligara a quitarte la supresión cuando tú querías seguir ocultándola? Meera pensó honestamente en la violación que supuso que le quitaran su elección, en el terror de quedar expuesta. Me arrepiento de que no me lo preguntaras, dijo finalmente. Me arrepiento de no haber tenido voz ni voto en ese momento, pero no me arrepiento del resultado. Estar libre de los supresores, poder transformarme sin miedo, ser tu compañera. Ahora elegiría todo eso de buen grado. Solo desearía haber tenido la oportunidad de elegirlo yo misma. Si pudiera volver atrás, lo haría de otra manera. Kellen dijo que primero hablaría contigo, que intentaría convencerte en lugar de simplemente actuar. Pero Meera, tampoco puedo arrepentirme del resultado. Tenerte como mi compañera, verte sana, íntegra y libre, vale la pena cualquier enfado que tengas conmigo. Ya no estoy enfadada, admitió Meera. Lo estuve durante semanas, pero has demostrado tu valía con tus acciones. Me protegiste sin encerrarme. Me reclamaste sin poseerme. Te convertiste exactamente en la pareja que necesitaba, aunque yo no supiera que te necesitaba. Se giró en sus brazos para mirarlo a la cara. Arrancaste mi supresión y me obligaste a transformarme, y te odié por ello. Pero también me liberaste de 8 años de escondite, 8 años de suprimir la mitad de mí misma, 8 años de vivir con miedo constante. Así que te perdono, Kellen, por quitarme mi elección, por exponerme contra mi voluntad. Te perdono porque el resultado fue una libertad que había olvidado que era posible. Kellen la besó profundamente, con gratitud y amor fluyendo a través del vínculo entre ellos. No te merezco, pero pasaré cada día tratando de ser digno de ti. 2 años más tarde, cuando Meera dio a luz a gemelos, un niño y una niña, ambos con signos de la verdadera línea de sangre Omega,
Miró a Callan y le dijo, «Prométeme que nunca tendrán que esconderse. Prométeme que nuestra hija nunca tendrá que enmascarar su olor y reprimir a su lobo por miedo. Prométeme que el mundo será diferente para ellos de lo que fue para mí y mi hermana». «Te lo prometo», dijo Callan, sosteniendo a sus hijos recién nacidos con reverente cuidado. «Las leyes ya están cambiando. Los verdaderos Omega ahora tienen protección, tienen derechos, tienen la capacidad de elegir a sus propias parejas sin que se peleen por ellos. Nuestros hijos crecerán libres. Meera, esa es mi promesa para ti y para ellos». Meera le creyó porque en 2 años él había demostrado su valía una y otra vez. Había reformado las leyes relativas a los verdaderos Omegas. Había protegido a quienes se presentaban en busca de asilo de los vínculos forzados. Había dejado claro que las viejas costumbres de tratar a los verdaderos Omegas como premios habían terminado. Ella había ocultado su olor durante 8 años, viviendo con miedo y escondiéndose. El rey Alfa le había arrancado sus supresores y la había obligado a transformarse, exponiendo todo lo que ella había luchado por mantener oculto. Y al hacerlo, la había liberado, le había devuelto la vida que había perdido, había demostrado que ser una Omega verdadera no significaba perderse a sí misma, sino encontrar exactamente quién estaba destinada a ser. No había sido gentil, ni amable, ni respetuoso con su consentimiento en ese momento. Pero el resultado había sido la transformación del miedo en libertad. Y Meera no podía arrepentirse de eso, aunque siempre recordaría la violación que supuso que le arrancaran sus supresores. A veces, la libertad llegaba a través de la fuerza. A veces, la persona que exponía tu secreto más profundo era la que entendía que te estaba matando mantenerlo oculto. Y a veces, el rey alfa que te arrancaba tu protección, en realidad te estaba proporcionando algo mejor. Una pareja que te protegería sin exigirte que te ocultaras. ¿Qué opinas del viaje de Meera desde el ocultamiento hasta la libertad? ¿Alguna vez alguien te ha obligado a dejar de ocultar algo que te estaba haciendo daño? Deja tus comentarios en la sección de comentarios. Y si te ha encantado esta historia de la verdadera Omega que ocultó su olor durante años y del rey Alfa que le arrebató su protección, haz clic en suscribirse y únete a nuestra manada. Cada semana publicamos nuevas historias que celebran a los lobos que ocultan su verdadera naturaleza, a los reyes alfa que obligan a rebelarse y a la complicada libertad que llega cuando alguien se niega a dejar que sigas matándote lentamente. Recuerda, a veces la persona que viola tus límites en realidad te está salvando la vida, aunque en ese momento no lo parezca. ¿Quieres una segunda parte? Déjame tu opinión en los comentarios.